Les doy la bienvenida a un nuevo recorrido del Museo Benito Quinquela Martín. Mi nombre es Yamila Valeiras y hoy el barrio está cumpliendo 150 años. Para celebrarlo les propongo conversar sobre algunas obras del museo que nos hacen pensar en La Boca como un teatro en el que se desarrollaban diferentes espectáculos. De algún modo todas las actividades de la zona proponían un teatro natural que era la mismísima Vuelta de Rocha. La amplia curva que el curso de agua describe sobre el territorio antes de desembocar en forma de estuario en el Río de la Plata bien podría confundirse con la escena semicircular en la que los antiguos griegos representaban sus más trágicos dramas junto a sus más ocurrentes comedias. Y es que precisamente el riachuelo se constituyó como la caja escénica de la vida cotidiana boquense, allí donde se dirimían conflictos y se vitoreaban alegrías. Pensemos entonces en el riachuelo como el escenario sobre el que se desplegaron las primeras piezas de arte del barrio, los mascarones de proa. Este cauce de agua funcionó durante décadas como foco principal del comercio de cabotaje en Buenos Aires. A partir de su dragado y canalización, la industria naval alcanzó gran impulso, lo cual consolidó a La Boca como el barrio marinero de Buenos Aires por excelencia. Al ser un espacio de frontera adquirió un carácter de mixtura cultural, ya que muchos inmigrantes con oficios portuarios instalaron en la zona sus viviendas. En este pequeño terreno se condensaron contactos de los cuales hoy nos quedaron los objetos como testimonio. Al trasladarse la actividad a Puerto Madero y desguazarse las naves, muchos mascarones fueron usados como leños. Y al perderse la práctica de su construcción, los pocos que quedaron comenzaron a considerarse piezas únicas. Los mascarones defendían a las embarcaciones de los peligros que pudieran atravesar hasta llegar a buen puerto. Se desempeñaban como custodios de las naves, inspiraban fuerza y confianza en los navegantes. De su ubicación se deduce la inclinación que tienen bajo el palo bauprés, en la punta delantera del barco. La mayoría de estas piezas corresponden a pailebotes, pequeñas naves de vela muy parecidas a las goletas, pero con la proa más pequeña, veloces, fáciles de maniobrar, pero también encontramos mascarones que fueron parte de balandras, buques y vapores. Todos ellos llevan los brazos ceñidos al cuerpo, uno extendido y otro cercano al pecho. Esta postura replegada sobre sí misma tiene que ver con el lugar que ocupaban en la proa y el peligro que tenían de romperse al estar expuestos a las inclemencias del mar. Si nos encontramos con los rostros, abrimos un universo de personalidades que generalmente evocan la presencia de un ser querido del capitán. Los mascarones están hechos con madera de pino o cedro y la mayoría tallados en una pieza única. Luego están cubiertos con masilla hecha con talco y aceite de lino. Esta es una fórmula muy antigua sobre la cual se pueden imprimir texturas. Además, los mascarones están policromados, es decir, pintados con pigmentos realizados de forma artesanal y también mezclados con aceite de lino. Dejamos los mascarones, actores imprescindibles del riachuelo, para pasar a una pintura excepcional titulada Verdes y Rosados. Hablar de la teatralidad en el río es hablar de Benito Quinquela Martín. Si bien durante el siglo XX proliferaron los pintores que se dedicaron al género del paisaje fluvial, la gran mayoría de ellos recurrió al río como tema de sus imágenes. Un río largamente contemplado como espectáculo visual pasaba por fin a ser protagonista. Un río mirado por todos, que se estaba convirtiendo en el centro de la creación pictórica. Pero hubo de llegar Quinquela para transformarlo en una verdadera puesta en escena del trabajo diario. El esfuerzo de sus icónicos estibadores hizo que aquel joven pintor,
que había instalado su primer taller en una lancha, pudiera gozar en su madurez de un palco preferencial en ese gran teatro de la Boca, que fue el ventanal de su estudio en lo alto de la avenida Pedro de Mendoza. Tal vez fuera ese hombre el que daba la orden de abrir el telón cada amanecer, cuando se levantaba a trabajar en idéntico horario que los obreros. Y tal vez haya sido él mismo quien resolvió su cierre final, porque su despedida, en 1977, se inscribe en una época de profundas transformaciones para la zona. Concretamente, la muerte de Quinquela coincide con el punto culminante de un proceso más amplio, que es el del cese definitivo de las actividades portuarias en la Vuelta de Rocha. Ahora hablemos un poco de la parroquia San Juan Evangelista, a las que corresponden la torre y la cúpula que se destacan en el horizonte de esta obra. Hasta mediados del siglo XIX no había ninguna iglesia en esta zona, pero en 1858, a pedido de una comisión vecinal, se inaugura una capilla de madera con el nombre de Santa Lucía, sobre el actual Montes de Oca. Un año después, un padre franciscano la traslada a la esquina que estamos viendo, Martín Rodríguez y Olavarría, donde levantó una pequeña capilla con tablas de pino donadas por los vecinos. Para hacerla más duradera, el 27 de diciembre de 1868, que es el día del patrono del barrio, San Juan Evangelista, se colocó la primera piedra. Las dificultades para construir, debidas a problemas de fondos, a conflictos políticos y a la epidemia de cólera, llevaron a que fuera denominado el templo imposible o la iglesia irrealizable. A fin de ayudar al arzobispo de Buenos Aires, don Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, aceptó que los salesianos asumieran en la parroquia San Juan Evangelista. Esta orden luchó los años posteriores para terminar la construcción de la que sería la primera parroquia salesiana del mundo. En 1951, durante una misa con la parroquia colmada de fieles, se produjo la caída de parte del techo, provocando la muerte de 11 personas. Este día fue conocido como el Día de la Prueba. Recién en 1953 se produjo la restauración del templo, pero nuevamente en el 2000 la parroquia cerró porque la cúpula sufrió severos daños a causa de una sudestada. En definitiva, la de San Juan Evangelista es una historia llena de obstáculos, pero con fuerza de recuperación. Volviendo al río de Quinquela, al riachuelo como escenario de la vida social de la Boca, podemos espiar algunas ideas del autor. Por ejemplo, la de los atletas populares, un despliegue de circo plagado de animales que solía componer un mural en el patio abierto de la escuela. Este mural fue destruido por la construcción del Teatro de la Ribera a partir de esta pared medianera. El diseño de Benito Quinquela Martín había sido ejecutado en cemento policromado por Constantino Yuste, un procedimiento habitual que encontramos en otros ejemplares. Pero también Quinquela visionaba un riachuelo despejado donde la naturaleza se abría paso. Una serie de dibujos sin fechar nos presentan los cielos de revoltosas nubes que abren los telones de este gran teatro a fuerza de la luz del sol. A partir de la siguiente obra, titulada Titiritero Boquense, de Alberto Prando, vamos a conversar sobre una tradición teatral introducida en la zona en 1895, cuando Vito Cantone abrió las puertas del Auditorio Sicilia, situado en la calle Necochea 1339.
Allí lo mantuvo por 15 años y dio vida a las épicas caballerescas de los pupis sicilianos, que tanto éxito habían cobrado a principios del siglo XIX entre las capas populares y humildes de la sociedad italiana. A Vito le sucedieron en esta tradición los esposos Terranova, con el Teatro San Carlino. Como ocurría con muchos trabajadores, Sebastiano Terranova traía el oficio en la sangre. Sus padres, incluso sus abuelos, habían sido titiriteros. Es justamente don Bastián el retratado en este cuadro, manipulando una particular marioneta. La ópera dei Pupi apareció en Sicilia a principios del siglo XIX, como decíamos, y tuvo un gran éxito porque los marionetistas contaban las historias basándose en la literatura caballeresca medieval, en los poemas italianos del Renacimiento, en la vida de los santos y hasta en la de los bandidos más famosos. Los marionetistas improvisaban en gran parte los diálogos y las temáticas se prestaban a fijar modelos de comportamiento en el público y a afirmar valores positivos como la rectitud, el honor, el coraje, la lealtad y la generosidad. Las dos escuelas de marionetas más importantes son las de Palermo y Catania. Se distinguen entre sí por el tamaño y la forma de sus marionetas, pero también por las técnicas de manipulación y por la variedad de los colores del escenario. Los pupi son figuras que se manipulan mediante una varilla de hierro que se sitúa en el centro de la cabeza, atravesándola de parte a parte. El extremo final se une al torso gracias a un gancho que pasa a través de un anillo, permitiendo así imprimir el movimiento que es transmitido directamente por el manipulador con mucha fuerza y energía. Las compañías de pupi eran negocios familiares y las tradiciones solían transmitirse de generación en generación. Sin embargo, muchos marionetistas fueron abandonando la fabricación de las marionetas, que eran muy sofisticadas y tenían expresiones de gran intensidad. Hoy este trabajo está en manos de muy pocos herederos, entre los que se destacan los hermanos palermitanos Mimmo y Girolamo Cuticchio. Lamentablemente, el espectáculo de las marionetas sicilianas comenzó a acariciar su ocaso cuando en 1940 la crecida del riachuelo provocó la inundación del tinglado de don Bastián Terranova. Para terminar el recorrido por los espectáculos de la Boca a través del arte, dedicaremos un momento especial al carnaval, a través de la obra Pierrot Tango de Santiago Estañaro. Una fotografía conservada en el Archivo Baggi nos ayudará a comprender el tema. Nos muestra a 7 jóvenes reunidos en los momentos previos a la comparsa, exhibiendo una serie de trajes y máscaras que parodian a diferentes etnias como el turco, el chino, el italiano o el africano. Esta imagen nos indica que en 1908 ya la diversidad cultural propia de la metrópolis está tan naturalizada que llega a satirizarse en el Carnaval de la Boca, devolviendo a la sociedad una imagen elocuente de su mosaico étnico. En los orígenes del barrio, el flujo transatlántico jugó un papel fundamental y los sectores proletarios fueron protagonistas de una efervescente actividad artística generada en las calles. En este contexto, cada grupo étnico aportó elementos de su origen que se superpusieron sobre los nativos y se integraron en un conjunto mayor que fue sentando las bases de una nueva comunidad que conserva dentro de sí misma a esas pequeñas comunidades. Los carnavales conforman el patrimonio inmaterial del barrio y se suceden año tras año convocando a todos los vecinos que se desempeñan a la vez como protagonistas y como espectadores. Hoy el carnaval es más que una fiesta popular, es una verdadera forma de pensamiento y una herramienta de emancipación. En Pierrot Tango vemos una clásica fiesta de arlequines y bailarinas, al mejor estilo de la comedia del arte italiana.
Los personajes exhiben sus trajes, sus bonetes alunares, sus faldas de ballet, pero si prestamos atención a la posición de las piernas, nos damos cuenta de que están bailando tango. La imagen habla entonces de esta mixtura cultural que fuimos describiendo. Si bien se aleja de los actuales carnavales, nos habla también de la superposición de elementos foráneos sobre los locales. El tratamiento plástico de la obra es muy llamativo, los tonos están colocados mediante pequeñas pinceladas que se van entremezclando, provocando vibración y que dificultan a su vez la lectura de los límites de cada figura. Da la impresión que entre ellas se van mezclando en el fragor del baile y sus contornos se difuminan, provocando también un movimiento ilusorio acentuado por las diagonales. Así terminamos nuestro recorrido y le deseamos a la Boca un feliz cumpleaños número 150. Hasta la próxima.